Bueno, vamos a hablar sobre el conflicto entre el CENTE o Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado y Oaxaca. Sin duda, pues fue uno de los hechos más lamentables y más sonados en el país durante los últimos 3 años. Es un conflicto que pasó en el 2016, empezó entre con el gobierno federal y pues el CENTE. Bueno, fue un conflicto que nació a raíz de cuando nuestro presidente Enrique Peña Nieto pues lanzó lo que es la reforma educativa, y esto provocó que hubo un cierto descontento en la población en Oaxaca, sobre todo en los maestros, donde realizaron plantones, quemaron coches, quemaron carreteras, hubo despidos, provocó que niños se quedaran sin clases, hubo detenciones de maestros, que líderes sindicales y magistrales fueron liberados que estaban en prisión, sin decir nombres, marcas ni nada. Hubo, pues a raíz de tanto daño, pues hubo mucha pérdida económica, así como, bueno, durante tanto conflicto, pues obviamente, lamentablemente hubo pérdidas humanas, bueno, se dice, entre comillas, que fueron alrededor de unas 8 personas que pues, perdieron la vida en un enfrentamiento con elementos de la Policía Federal. Nace de la tan famosa y conocida reforma educativa, de la que nos dio mucho de qué hablar. Esta, como ya lo mencioné, fue propuesta en diciembre del 2012. Entonces ya tiene muchos años. Fue en diciembre del 2012 Peña Nieto dictó esta reforma, se le ocurrió, y fue aprobada en septiembre del 2013. Ese mismo año se promulga, ahora sí, lo que es la reforma educativa. ¿Y en qué consistía o de qué trataba esta reforma? Bueno, la reforma hablaba más que nada de evaluar a los maestros mediante una serie de exámenes, para identificar qué tan capaces o qué nivel educativo tenían, y ver si estaban a la altura del nivel que se estaba buscando en el país. Pero pues, no muchos lo aceptaron, hubo muchas inconformidades, consideraban que había diversas condiciones de trabajo que no se les hacían justas, como que por qué me vas a calificar si las condiciones de trabajo no son las adecuadas. Ojo, esto era nada más para la educación media básica. Y muchos de conformidades era de que por qué se iba a calificar y en Oaxaca de una forma y en otros estados de otra forma. Entonces ahí fue como donde empezaron los conflictos más que nada. Como lo mencioné en ese momento, pues el problema pues, hizo que las inconformidades crecieran. Se llevaron a cabo diversos plantones, marchas, bloqueos, y pues a raíz de esto pues hubo enfrentamientos con elementos de la Policía Federal, hubo incendios por parte de esas personas que pues ahí, como una manera tratando de llamar la atención, pues quemaban carros, autobuses, tapaban carreteras. Y al principio de cuando se implementó la reforma, que fue en el 2013, de diciembre del 2013 a febrero del 2014, unos 500 maestros aproximadamente, o sea, de los registros que se tienen fueron 500, a lo mejor y fueron un poquito más, no sabemos. Fueron cesados, o sea, les quitaron sus plazas, los quitaron de las escuelas, unos por inasistencias y otros por la desaparición de un sindicato que es bueno, no es un sindicato, es un instituto, el IEPO, que es el instituto
es el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Y pues obviamente pues estos hechos, al ser de gran impacto en la sociedad, pues obviamente la zona más afectada pues fue pues las personas con zonas que habitan en zonas un poquito más marginadas del país. Afectó, sobre todo en Oaxaca, afectó lo que son las inversiones, la gente ya no quería ir, lo que era la canasta básica o los costos básicos que normalmente conocemos, pues se elevaron porque había desabastecimiento de mano de obra. La gente que vivía ahí pues obviamente comenzó a migrar a otros estados para buscar una mejor situación de vida, y pues ya no. Y muchos recordamos la tragedia de Ayotzinapa, que fue donde fallecieron 43 estudiantes que hasta el día de hoy se rumora que pues no eran normalistas del CENTE en Oaxaca, pero esta situación de los 43 ocurrió en este tiempo a raíz de este conflicto. Que la desigualdad que estamos viendo y que se vivió pues va a seguir prevaleciendo. Hay muchas propuestas que el gobierno ha implementado vaya a propuesto para buscar una mejora, cómo mejorar la situación. La realidad es que mientras existan intereses de terceras personas, de terceros, para no meternos en detalles, pues la situación no va a cambiar. La sociedad va a seguir expuesta a todo este tipo de casos y a más conflictos. Estamos teniendo más conflictos de la misma magnitud o inclusive mayor. Ahora sí, vamos a meternos ya más a fondo. Dentro de todo este problema, situación que sucedió, pues obviamente hay responsables o personas quienes estuvieron a cargo por parte de los bandos que existían. Por parte del gobierno, pues el principal actor intelectual, si se le puede llamar así, es el señor presidente, don Enrique Peña Nieto. Por parte de los maestros, pues es el CENTE. De los ciudadanos está Aurelio Nuño, por parte de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, junto con Emilio Chuaifet, Rubén Núñez, Francisco Villalobos, que son los líderes del CENTE, y el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes son? Bueno, ya por si yo más explicadito. De los líderes de los grupos que estuvieron involucrados por parte del gobierno es Peña Nieto y Emilio Chuaifet. Y del CENTE es Rubén Núñez y Francisco Villalobos, que son los principales responsables de esto. ¿Cómo mezclaríamos la teoría de Maslow en esta problemática? Bueno, la principal motivación que tenía el gobierno era buscar una mejora en la calidad de la educación hacia los alumnos por parte de los maestros, tener el personal totalmente capacitado para poder impartir unas clases de calidad. Siento que se encuentra en la etapa de seguridad, más que nada por querer asegurarse de que los estudiantes reciban la calidad de educación que se merecen. Cosas que en verdad aprendan cosas que sean interesantes y que les sirvan y que las aprendan con una facilidad y no que les den tantos rodeos, tantas vueltas a la situación. Por eso es que en un futuro pues, puedan colocarse en un mejor puesto, en un mejor empleo. Por eso esa es la principal motivación que tenía el gobierno.
por otra parte, la motivación de los maestros pues era tratar de seguir conservando sus empleos, porque pues en ellos se encuentra la etapa de las necesidades básicas, porque pelean por su salario y pues si recordamos la pirámide de Maslow, pues es la parte de abajo, la primera, para poder tener los gastos para los gastos necesarios y la autorización de sus obligaciones, de sus vacaciones. Pero también se encuentra la etapa de necesidad de autoestima, porque quieren ser reconocidos por su trabajo, por lo que están haciendo, y el que no les quiten el empleo solo por no ser titular de alguna materia, o varios que no tienen la profesión pero son maestros, que pueden llegar a impartir clases de calidad, pero no, a lo mejor no son licenciados en educación. Entonces esa es la necesidad que ellos tenían, y que se les respete, que tengan el respeto que se merecen sin hacer menos el trabajo de algunos. Los ciudadanos tenían, o cuál era la motivación de los ciudadanos, pues yo como padre o como estudiante, pues obviamente quiero tener maestros de calidad. Entonces esa era la principal motivación de ellos en ese momento, sobre todo de los padres de familia que estaban involucrados, que sus hijos no tienen clases. Pero ellos pues ellos lo que querían, maestros de calidad, que ya no continuara tanto desastres en las ciudades de Oaxaca, que sus hijos no perdieran más clases, porque si recordamos en ese tiempo se perdieron meses de clases, o sea, hubo meses, alrededor de 6 meses, que los alumnos no podían asistir a clases, no tenían nada que hacer, porque los maestros no asistían a los salones, no podían dar clases. También que se le querían que se les diera un apoyo por fuera a los niños para que tuvieran más temas que ver y que aprender. O sea, buscaban maestros particulares para que sus hijos no perdieran los años de escuela, no perdieran los meses, las clases. Y ellos también se encuentran en esta etapa de la seguridad, porque intentaban buscar resguardarse, como había muchas riñas, pues ellos buscaban resguardarse de las riñas, de los altercados con la policía federal, con policías municipales que estaban involucrados. Y también querían que sus hijos no se quedaran mucho tiempo sin ir a la escuela, para que no perdieran más tiempo sin clases, y mantener al pueblo sin accidentes, sin heridos, sin alguna situación que pudiera poner su vida en riesgo. Pero bueno, en este conflicto la situación de comunicación, la verdad sí estaba cada quien por su lado, no existía la comunicación. Bueno, sí existía, pero no como debía ser, porque entre los líderes de cada grupo, en este caso el gobierno, población y el sindicato, pues no existía, no había una comunicación efectiva, ya que para ninguno, bueno, no para ninguno, sino ninguno tenía bien desarrollada su capacidad de escucha. No sabían escuchar. Bueno, un ejemplo, yo gobierno, no te entiendo lo que tú, sindicato, quieres, o yo, población, no entiendo lo que el gobierno y el sindicato están teniendo. Entonces ahí existía ese déficit de comunicación. Entonces la información que el gobierno le estaba haciendo llegar a los maestros no se entendía de la manera que debía de ser, y por eso a la hora de que los maestros exigían hablar, pues existían estos altercados, porque también los maestros no lo hacían de la manera correcta, porque lo hacían a través de manifestaciones y todo este tipo de situaciones. El gobierno también, después de unos
después de los primeros plantones que se realizaron, pues que realizaron los maestros, pues lo tomaron como una revelación hacia ellos, como que, o sea, no vas a acatar mis órdenes, no vas a seguir las reglas como debe de ser. Bueno, entonces estaban creando riñas, se volvió un si tú me haces yo te hago. Yo creo que una buena solución sería que el gobierno, antes de imponer una reforma, en este caso, pues antes de haber implementado la reforma educativa, pues debió de haber consultado con los maestros, realizar encuestas, un sondeo, ver qué opinaban ellos, explicar detalladamente de qué se trata, que los maestros hubieran entendido perfectamente de qué se trataba, por qué les convenía, y de esta manera pues ellos también iban a comprender pues cuáles son los beneficios, también cuáles son los beneficios de los alumnos, que al final de cuentas pues ellos son el principal beneficiado y afectados de esta situación. Sería una manera correcta de dirigirse hacia ellos y una forma de completa o más correcta de analizar los puntos de ambas partes, comprender cuáles son las necesidades que cada uno tenía y pues lograr tener empatía de ambas partes, además de un buen desarrollo, y así pues se iban a evitar pues las agresiones y todo lo que pasó, ¿verdad? Y pues otra forma es que ya una vez tenía toda esta información, ya que se aplicaron sondeos, se aplicaron las evaluaciones, ya con la reforma en funcionamiento, pues el gobierno o los maestros, pues los que pasaron, pues deberías de haberlos recompensado, darles un bono, ¿sabes qué? Felicidades porque lograste esto, y les das un bono para que sigan motivándose a superarse. Y a los que no pasaron la prueba, pues en lugar de correrlos o dejarlos sin trabajo, pues invitarlos a que se preparen, a regresarlos otra vez, a darles cursos, darles talleres, darles toda la información que necesitan para actualizarse y que estén al nivel de lo que necesita el país, y pues y que en un futuro pues puedan continuar impartiendo clases, ¿verdad? Y pues eso sería todo.